Muy buenas tardes a todos, que Dios me le bendiga una vez más. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, este tiempo que nos permite y nos concede de poder estar aquí y compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes que nos ven en este su programa Mensajero del Rey. En esta tarde, si bien que el pastor Publio no está por acá, está haciendo unos asuntos ministeriales, unos compromisos ahí que tenía y nos ha dejado por acá en este momento, pero tenemos un invitado especial ya que queremos tratar un tema hoy interesante, de sumo interés, un tema actual sobre el equilibrio en la iglesia, el trabajo y la casa. Gracias, hermano, por la invitación, ¿no? Pues bendecimos al pastor Publio Hernández Gómez donde quiera que esté, ¿verdad? Y para mí un honor compartir contigo este momento y agradezco la invitación. Estamos en este tiempo muy agradecidos de Dios. Además queremos así, para tomar inicio de su programa, quiero compartir la palabra del Señor aquí con ustedes. Antes de iniciar este segmento, quiero, por favor, si puede, que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así: todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar su casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dios ha bendecido su palabra. En este segmento queremos compartir este tema que estuve ya diciéndole. El fundamento es la parte esencial que todo creyente debe de tener para poder tener un buen equilibrio, ya sea en la congregación, en su iglesia, en el trabajo o en la casa, ya que esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder conducirnos en el diario vivir, a poder manejarnos y poder tener una buena distribución en nuestro cotidiano, en nuestro diario vivir. Amén. Pues es un maravilloso tema el que has traído, ¿no? Y gracias nueva vez por hacerme partícipe. El equilibrio en la vida del creyente, tanto en la iglesia, tanto en la casa, tanto en el trabajo también, ¿no? Sí, así es. Y qué bueno, porque como seres humanos Dios nos ha creado para que nosotros vivamos aquí en la tierra, pero también para que nosotros podamos relacionarnos sanamente, tengamos un crecimiento tanto espiritual como material, en lo físico, y que podamos vivir una vida equilibrada. Todo en la vida necesita equilibrio. Claro. Y yo creo que es un tema muy importante el que tú has traído para la tarde de hoy. No, así es. Podemos dar hasta incluso ejemplo de la importancia de esto, de tener un equilibrio. He tenido la oportunidad de conocer personas que por causa de tener una inclinación exagerada, por así decir, ya sea al trabajo, ya sea a cualquier área de su vida, a veces le provoca inconveniente en la otra parte. O sea, que para yo manejarme, para yo tener un buen manejo, necesito el fundamento. El fundamento es la palabra del Señor, ya que este es un manual que nos ayuda a nosotros a poder conducirnos, a poder manejar nuestra vida, ya que ella misma producen en nosotros carácter, producen en nosotros responsabilidad, ya que cuando tenemos conocimiento de esto, de lo que es la palabra, entonces tenemos un fundamento. Entonces, como fundamento, al tener un fundamento, este fundamento nos conduce a ser comprometidos con lo que tenemos, ya sea con la casa, ya sea con el trabajo, sea con la iglesia, sin importar el cargo que tenga, sin importar quién yo sea o la posición que tenga en mi trabajo, voy a ser responsable para con mi trabajo, para con la casa y con la iglesia. Así es. Jesús en una ocasión le dijo a los religiosos del tiempo: una cosa es necesario hacer sin dejar de ser
la otra. Así es. Es como decimos, tú no puedes ser un buen cristiano y ser un mal esposo. De ninguna manera. O tú no puedes ser un buen cristiano y ser un mal ciudadano, o un mal hijo, o un mal padre. La palabra de Dios se le ha dejado al hombre como una herramienta, tal y como tú dices, para que el hombre pueda caminar, para que nosotros podamos dirigirnos, como dice el salmista, lámpara es a mis pies tus palabras. Amén. Y como ella misma se define que la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para exhortar, para redarguir. Dice, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Así es. O sea, el hombre de Dios y la mujer han sido llamados por Dios. Y esa palabra que Dios le ha dejado al hombre, si el hombre camina por ella, puede lograr un equilibrio. Un equilibrio y vivir una vida a plenitud, satisfecha. Así es. Si tú te fijas, la mayoría de las personas en el mundo viven insatisfechas. Así es. Viven insatisfechas. ¿Por qué? Porque no hay equilibrio en su vida. Así es. Porque cuando tú no tienes a Dios, tú no puedes tener equilibrio de ninguna manera en la vida, porque no hay, lo primero es que no hay paz. Y donde no hay paz no puede haber tranquilidad, no puede haber sosiego, estabilidad y todo eso. Así es. Es tan importante el fundamento, me llama la atención cómo el apóstol Pablo, un hombre muy estudiado, un hombre con mucho conocimiento y amplio conocimiento, de manera que él se atreve a decir que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, etcétera, todo eso, pero lo que me llama la atención es para prepararnos a nosotros para toda buena obra. Para toda buena. Esto encierra para todos los compromisos que tengamos. Correcto. Sin importar sea un compromiso ya sea militar en la iglesia, compromiso de trabajo, porque tengo la experiencia de ver personas de cómo se enfocan tanto en el trabajo que se olvidan de la iglesia, y esto es un error, se olvidan de la casa. Bien, yo creo que deberíamos comenzar por la iglesia, ¿verdad? Por la casa, como que nuestra casa primero, ¿verdad? Decimos la iglesia en términos espirituales, que tenemos una casa material que también es otro compromiso. ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre llega a la iglesia? Y cuando la mujer llega, bueno, es como que redescubre el mundo. Bueno, sí, cuando tú te encuentras con Cristo frente a frente, algo tiene que suceder. Amén. Porque cuando, como dice el corito, ¿verdad? Cuando Él pasa, todo se transforma. Todo se transforma. Y si tú dejas que te transforme, va a suceder algo en tu vida. Ahora, la palabra nos enseña que el creyente es como un niño, ¿verdad? Que nace de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es necesario. Entonces, en ese nuevo nacimiento, hay un proceso que es normal, como si fuera la de un niño que nace, comienza a gatear, luego a caminar y luego a correr. Así es. Ahora bien, hay una responsabilidad de los ancianos de la iglesia, que no necesariamente tienen que ser viejos, porque ancianos puede ser un término para... Exacto. Es decir, las personas mayores ya, que están en liderazgo, de ir enseñando a los hermanos y hermanas que llegan a la iglesia cómo deben llevar un equilibrio entre su vida espiritual, es correcto eso, y su vida personal, tanto en todos los ámbitos, porque así entonces es que la persona puede llegar un sano crecimiento. Bueno, así es. Yo estoy convencido y claro de esto, de que es necesario la ayuda de los líderes, nuestros ancianos, aquellos que nos instruyen, aquellos que nos enseñan de cómo nosotros debemos de conducirnos. Yo creo que estas son no es que hay alguien con más importancia para Dios, sino dentro de la iglesia hay personas que desempeñan una labor más que otra. Y entonces yo creo que este compromiso debería de estar plasmado en todas las congregaciones, donde ahí es donde debe comenzar la verdadera enseñanza de cómo nosotros debemos de emplearnos, manejarnos, guiarnos en nuestro diario vivir. Casi todas las iglesias, debo decirte, ¿no? Porque obviamente uno, ya el tiempo que tiene en las iglesias, va conociendo
los diferentes estatutos Sí. y normas y reglamentos, casi todas la tienen, por lo menos las iglesias formales tienen sus normas y sus reglas, que cuando tú te conviertes te dan lo que se llama la doctrina, ¿verdad? El pastor o un líder específico se encarga de ese nuevo creyente irle enseñando lo que es la norma de conducta de la vida. Ahora bien, va a depender en gran medida de la persona como tal. La persona en sí. Sí, como cuál sea la actitud que vaya a tomar respecto a esa nueva vida, ese nuevo compromiso. Ahora, la palabra de Dios te enseña claramente que tú no debes obviar tus responsabilidades como hombre o como mujer, porque incluso Pablo dice que aquel que tan sencillo como esto deja de trabajar para mantener su casa es peor que aquel que ha negado a la fe. El que no provee para su casa es peor que un apóstata. Así es. Así lo dice. O sea, ahí te va diciendo algo de responsabilidad. Parece que en la iglesia, porque las cosas no se dicen solo por decir. No, claro. Había gente que se dedicaban a no trabajar. Pablo dice, bueno, el que no trabaje tampoco que no coma. Así es. Ese tipo de conducta a veces uno la ve también. Así es. De hermanos que luego dicen que Dios los llamó a tiempo completo para trabajar en la obra o lo que sea, y descuidan su vida familiar, Así es. incluso su vida personal, y eso es muy lamentable. Así es toda pena. Hace un tiempo ayer el copastor de la iglesia daba esta enseñanza, donde muchas personas lamentablemente utilizan esto para ellos acomodarse ellos, pero preocupan otra parte, otra área de su vida, de manera que esto debe de ser corregido, y no solamente porque alguien me lo diga, sino yo mismo conscientemente tengo que pensar y analizar de que esto no está bien. Exactamente. Es también como el caso de la hermana que sabe que tiene el compromiso de prepararle la comida a su esposo, a sus hijos, y deja de preparar la comida por estar en un retiro. Así es. No decimos con esto que las hermanas no vayan al retiro, pero deben arreglar primero su casa, Claro. dejar todo en orden, luego irse al retiro. Lo mismo en las noches. Tú sabes que aquí en República Dominicana hay cultos en los días de semana, en las noches, sobre todo los martes, jueves, sábado y así. Pues ser sabio, la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser sabios, y más si convivimos con personas que no son creyentes. Así es. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque debemos darle el ejemplo nosotros de que Dios mora en nosotros. Ajá. Y que Dios es un Dios de orden, y que nosotros no somos locos. Claro. Que nosotros, al tener la mente de Cristo, pues podemos tener la capacidad suficiente para manejar nuestra vida espiritual y también llevar nuestra vida familiar, nuestra vida social y todo lo demás. No, así, yo creo que haciendo esto entonces nos convertimos en salvavidas, porque entonces la gente, la persona, el no creyente, al ver este tipo de actitud de responsabilidad, entonces se va a fijar, entonces ellos pueden ser convencidos, aunque sea por este medio. Bueno, claro. Veo como la hermana fulana, ella se prepara, y esto es sabiduría no es saber mucha teoría ni saber mucha matemática, eso es tener mucha información, pero sabiduría es saber estar preparado, saber ser responsable. Eso es el sabio, estar preparado y apercibido. Una hermana, pues le dice a otra hermana, recuerdo, hablándole un poquito de situaciones íntimas de ella con su esposo, que el esposo tenía por costumbre orar a la hora de acostarse, pero hacer unas oraciones extremadamente largas, y a veces hasta casi amanecía orando. Y la hermana se quejaba de que el hermano no cumplía con sus deberes conyugales, y eso es un problema. Claro que sí. Porque tú estás, claro, eso afecta la relación familiar, matrimonial, pero que también pone en peligro la estabilidad del mismo matrimonio. Entonces, porque si el hombre no atiende a su mujer, o viceversa, tú estás mandando a esa persona, le está poniendo en tentación prácticamente, claro. Porque las personas son de carne y de hueso. Así es.
Y finalmente, luego, ya con el tiempo, se escuchó de que la hermana tuvo un tropiezo de esa misma naturaleza. O sea, y uno dice, bueno, pero... Y cuando uno ve esos ejemplos, uno dice, bueno, si uno ve la casa del vecino ardiendo, pon tu barba en remojo, como dicen. Así es. Para que no te suceda a ti también. Así es, así es. De manera que eso es llevar equilibrio. Mi vida espiritual, normal. Ahora, la vida espiritual mía, como padre de familia, comienza con mi familia. Yo soy el pastor de mi casa. Claro, así es. ¿Tú entiendes? Yo debo ser el que dé el ejemplo, tanto en honestidad, tanto en espiritualidad, en el tiempo que necesita la familia, para que mi familia pueda llevar una vida familiar normal, pero Así también es. cristianamente. Claro. ¿Tú entiendes? Así es. Vamos a una pausa, ¿qué le parece? Sí, y después retornamos en breve. Ok. Ok, seguimos hablando con el tema el equilibrio en la iglesia, la casa y el trabajo. Y como decía aquí mi compañero, mi hermano, debemos de ser sabios en el momento de nosotros hacer, porque si yo tengo mi vida conyugal, mi vida de matrimonio con mi esposa, yo no puedo tanto inclinarme a algo, ser egoísta en una parte. Por ejemplo, por así poner un ejemplo, pasarme toda la noche orando y después terminar cansado, y entonces estoy siendo egoísta de mi parte. Entonces no estoy sabiendo compartir con mi esposa, de manera que el apóstol Pablo habla sobre esto. Dice que ninguno debe de negarse, porque el esposo le pertenece a la esposa, y así sucesivamente. Cada uno se pertenece y que solamente por la oración se puede separar, y si es por un mutuo consentimiento. O sea, si mi pareja está de acuerdo en que yo pase ese tiempo orando, bueno, si ella me lo permite, entonces lo puedo hacer. Porque si no, entonces dice Pablo que entonces va a haber una brecha donde se va a meter Satanás, entonces va a traer hasta división. Correcto. Aquí entra lo que es la responsabilidad. La responsabilidad familiar, la responsabilidad personal también. El cristiano debe ser una persona responsable. Así es. Honesta, seria. Una persona que debe dar el ejemplo en todo. Como Pablo le decía a Timoteo, trata de que tú seas ejemplo en todo, que nadie tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo en todas estas virtudes. Conducta, amor, etcétera. Entonces, el creyente debe, para tener un buen equilibrio en su vida espiritual, debe ser responsable en su casa.
Así es. Debe ser responsable en la iglesia y debe ser responsable en el trabajo, donde quiera que esté. Ahora, es un asunto de formación. Es un asunto donde, como así te educan en tu casa, cuando tú vienes como niño, ¿no? Cuando tú vienes de que tú debes ser honesto, de que tú debes ser responsable, hacer tus tareas, tanto escolares como en la casa. Así es. El creyente debe ir siendo manejado así también. Amén. Claro. Por los líderes, irlo instruyendo, y porque vamos a decir, es una doble vida ahora. Bueno, sí. El creyente vive una doble vida, mira qué cosa. Lo único que es válido llevar una doble vida Así es al creyente, porque tiene que vivir una vida espiritual y una vida material, pero tiene entonces que combinarla para no ofender a uno ni al otro, como dijo el Señor. Así es. Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Lo que es de César. Entonces, pero ¿qué nos enseña a nosotros? Hacer esa diferenciación es la palabra de Dios. Así es. ¿Tú entiendes? No, y es muy importante esa enseñanza que usted acaba de notar. Me llama mucho la atención cómo se acercan a Jesús con el propósito de tentarle, pero cómo él le responde a ello. Él dice, bueno, ¿de quién es esta moneda? No, del César. Entonces, denle a César lo que pertenece a César y a Dios lo que es de Dios. Así Nosotros debemos de también pensar de esa manera, porque solamente haciéndolo de esta forma, de esta manera, somos responsables con lo que nos toca a nosotros, con lo que nos concierne. Así sabemos dividir sin afectar a la otra parte. Jesús también decía de que nadie puede servir a dos señores, o amar a uno y aborrecer al otro, o aborrecer a, etcétera. Así que nosotros debemos ser fieles donde quiera que estemos, responsables donde quiera que estemos, y eso no afectará a ninguna de las dos partes, sino Así que debemos ser fieles y punto. Mira, yo he visto personas creyentes, se da mucho esto, que para justificar su irresponsabilidad muchas veces dicen, no, yo soy cristiano. Por ejemplo, si se van en una luz roja o andan de forma que no están cumpliendo las leyes de tránsito, para citar un ejemplo, y lo para un agente de tránsito, denme una oportunidad, mire, yo soy cristiano. Así es. Oye, pero precisamente porque tú eres cristiano, es que deberías manejarte mejor que cualquiera. Así es. Y entonces a veces utilizamos el elemento de que somos cristianos para que nos perdonen las faltas. Así es. Al contrario, no, es más, deberíamos darnos vergüenza, deberíamos no decir ni siquiera que somos cristianos. Así es. Entonces, eso yo lo veo mucho y lo veo mal. Lo mismo es dentro de la iglesia. A veces personas que tienen una tarea específica, ya sea de liderazgo o que van a ministrar incluso en un servicio, así es, en un cántico, y dicen, bueno, yo no estoy preparado, pero como esto es para Dios, ajá. No, oh, ahí es que tienes que hacerlo bien. No, ahí es que esa es tu responsabilidad. Y te lo traigo a colación porque hay una iglesia, en la iglesia donde yo nací, espiritualmente, cuando nos daban una oportunidad, por ejemplo, el culto del domingo, una oportunidad para Juan Mercedes o para la hermana tal, uno hasta ayunaba, claro, y ensayaba lo que quería hacer. Así es. Porque uno quería llevar lo mejor para la gente y para Dios. Entonces uno decía, esta oportunidad la tomo para Dios y para el deleite de ustedes. Claro. Ese era el lema, pero hoy en día la excusa es, ay hermano, yo no sé cantar, pero como es para Dios. Escúchame que estoy un poco afectado a la edad, entonces no la tomo. No tome la oportunidad. Hay que ser un poquito más responsable. Claro. Entonces a veces utilizamos como que Dios debe ser el que justifique nuestras irresponsabilidades. Sí. O que por el hecho de que yo soy cristiano, lo voy a hacer para Dios, tengo que hacer las cosas mal. Es todo lo contrario. Y esto me recuerda un artículo en una revista cristiana que leí hace muchos años, que decía el título o el tema, escucha a Dios a los desafinados. Y comenzó el debate, bendito Dios, sobre la situación, porque, oye, todo el mundo tiene derecho a alabar y a cantar. Claro que sí. ¿Verdad? Así es.
Ahora bien, cuando se trata de ministrar en la iglesia, denle lo mejor a Dios ahí. Claro. Porque en el Salmo 33, que todavía está, me acuerdo del versículo, y siguiente, Salmo 33, en los versículos, dice que cantemos a Jehová con júbilo, tañendo con júbilo, y dice, hacedlo bien. Claro, así mismo lo dice. Entonces, hacerlo bien, o sea, porque es para Dios que lo debes hacerlo, vas a hacerlo bien. Porque el Dios del Antiguo Testamento, como a veces uno le suele llamar, sí, era muy exigente. El Dios del Antiguo Testamento decía, lo que tú me vas a sacrificar a mí debe ser limpio, sin mancha, así es, puro. Así es. Pero hoy, como el Dios del Nuevo Testamento es tan benigno, así es, entonces abusamos de esa situación. Así es, y para eso están los dones. Yeah. Pablo dice, el que, por así decir, el que canta, que cante, el que predica, que predique. Claro. Así que no nos justifiquemos de que no canto muy bonito, no. Si usted no se mira, si no canta, que no cante. Fulano, tú puedes tomar mi parte, que no hay problema. No, porque a veces las oportunidades no se dan. Hay oportunidades en la iglesia que te la dan. Para una alabanza te le ponen nombre. Vamos a darle una oportunidad al hermano para que cante. Sí. Bueno, pero si yo no canto, yo tomo mi oportunidad y le digo, bueno hermano, mire, yo no canto, pero yo la canción hasta la voy a recitar. Bendito. Si yo sé recitar, lo voy a recitar. Así es. Si lo que sé es orar, dice, bueno, vamos a hacer una oración por los cantantes. Claro. ¿Verdad? O sea, no despreciar la bendición, pero hacer lo que es, lo que Dios me ha dado, mi don. Así es. Lo que yo mejor sé hacer, porque es para Dios. Si es una exhortación también, bueno, yo voy a exhortar, porque eso es lo que siento hacer, eso es lo que... Ahora, si no sé cantar y me gusta cantar, probablemente lo haga en el baño de mi casa, en la habitación. Bendito Dios. Pero a Dios hay que darle lo bueno, lo mejor de uno. Así es, así es. Y me voy a meter en zona Apache. A veces, por la falta de nuestra responsabilidad, ya sea en el hogar, en la iglesia, en cualquier área, esto afecta, a veces nosotros pensamos que no afecta directamente a nadie, pero tenemos que tomar en cuenta y tener cuidado de que a veces lo que hacemos sí afecta a otra persona. A veces por culpa de nuestra responsabilidad, cuando menos nosotros pensamos, hay un grupo de personas que nos está mirando, y esto lo digo porque yo he notado allá en la congregación, y no solamente en la congregación, en el barrio, muchos lugares donde yo me conocen, ahí ellos se fijan en el comportamiento de mi persona, a veces hasta en la forma en como visto, y a veces me copian. No digo sino que o sea, admiran tu forma, sí, tu trayectoria. Entonces, ya sea lo que yo haga o lo que yo no haga, como quiera lo hacen. Conocen a uno, entonces, a veces cuando nos comportamos irresponsablemente, hasta eso hacen. A veces les gusta la forma en que uno predica, como usted enseña, como usted canta. Ellos piensan que haciendo, comportándose, como piensan llegar o ser igual que uno. Y a veces también, cuando decía que me metí en zona Apache, a veces la irresponsabilidad de nosotros nos lleva a dañar a otro, en el sentido de que cuando somos irresponsables, ya sea en el hogar, entonces, ya sean nuestros hijos, ya sea alguien a veces sufre consecuencias de este descuido. A veces nos descuidamos tanto, ya sea en el trabajo, ya sea a veces que me inclino demasiado, ya sea a la iglesia, que descuido la casa. A veces me descuido tanto en la casa con los afanes y con esto, que descuido la iglesia. Marta, en una ocasión, Jesús daba una enseñanza: Marta, afanada y cansada está, ¿por qué no tomas la mejor parte? O sea, Marta era una mujer responsable, se nota ahí que haciendo su oficio, haciendo su quehacer, eso está muy bueno. Pero la enseñanza que Jesús está diciendo, hay una mejor parte, o sea, hay una responsabilidad que nosotros debemos tener con otro asunto. Marta, está muy bien que tú hagas tu oficio, pero tienes que aprovechar otra parte de tu vida que te están siendo descuidada, Marta. Yeah. María sí tomó la mejor. María está siendo pendiente, atenta a su quehacer, a su responsabilidad en el momento. Por lo tanto, tú has descuidado la otra, Marta. Así que nos comportamos de manera a veces sin querer, a veces ignorante. Forma irresponsable.
que los líderes de las iglesias le presten mucha atención a los nuevos creyentes y exhortar también a la iglesia un poquito más vieja sobre que debemos, porque es lo que vivimos diciendo. Nosotros en la vida normal nos cuidamos de darle mal ejemplo a los niños y la sociedad se cuida mucho de eso. Por eso es que la sociedad tiene un sistema coercitivo de sancionar los delitos y los crímenes para primero para castigar el hecho, pero también para prevenir. Ese elemento coercitivo es un disuasivo para que las personas sigan delinquiendo. Entonces, nosotros también muchas veces debemos prestar atención tanto al nuevo creyente como al comportamiento de o sea, mantener ese equilibrio. Hermano, usted debe ser ejemplo de los nuevos creyentes. Así es. Viene. Usted tiene que darle ejemplo. No, claro. Si ven su conducta al nuevo creyente, pero también los líderes deben orientar a los nuevos creyentes. No, claro. Sí. Para que no copien. Claro. Jesús le decía a los oyentes, sus oyentes, decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan todas las cosas que ellos dicen, pero no hagan como ellos, porque así ellos es. dicen y no hacen. Así es. No copien su mal ejemplo. Claro, o sea, como Pablo dice, no se me interrumpa, a lo de Tesalónica, sí. Retener lo bueno. Exacto. Y de esa manera, entonces, vamos a desechar lo malo. Correcto. Bendito Dios. Yo creo que, oye, ha sido... Vamos a otra pausa. Vamos, ¿no? A otra pausa. Ok, muy bien. Bendito Dios, como sigamos hablando acerca del compromiso, nuestras acciones, el compromiso en las diferentes áreas y departamentos de nuestra vida. Yo analizaba, y es tan importante ser responsable, que solamente cuando somos responsables, eso es lo que nos va a conducir a tener responsabilidad, a superarnos, a ser efectivos. Y a ser confiable. Claro. Y a ser confiable, porque si tú buscas en todo lo que es la Biblia, el llamado de Dios sobre los hombres, eran personas muy responsables. Claro, así es.
todos estaban en una labor, haciendo alguna labor. Así es. Porque Dios no puede confiar su obra en personas irresponsables y que estén, de hecho, yo le doy gracias a Dios, ¿no? Que cada generación tiene su encanto. Sí. Esta generación de ahora tiene su encanto. Pero cuando yo me convertí, en otros tiempos, ya hace 20 y tantos años, casi 24 años vamos a cumplir ahora, gracias le doy a Dios. Yo recuerdo, a nosotros nos enseñaban mucho la palabra de Dios, y una de las cosas que se me grabó es algo que decía Pablo acerca de las personas que andan en desorden. Decía que con las personas que andan desordenadamente ni aún nos juntemos con ellos. Así es. Y está hablando de hermanos de la iglesia. Hermanos, está hablando de gente incrédula, está hablando de hermanos. Hermanos que están fuera de orden. Así es. Entonces, te da una idea de que Dios no quiere que el hombre, sus hijos, anden en desorden. De ninguna manera. Hay una regla de conducta, hay una regla espiritual, hay una regla que es la palabra de Dios, donde nosotros debemos caminar por ahí. Así es. Cuando le dan la referencia a Saúl acerca de David, ¿qué es lo que se dice del joven David? Dice el sirviente de Saúl, dice, hay un hijo de Isaí, un joven él, muy prudente. Así es. Un varón de peso. Y era un jovencito. Ya en David se veía la cualidad de que era un hombre responsable, un muchacho responsable. Así es. Era pastor de ovejas siendo un joven. Así es. Y no era una tarea fácil porque tenía muchos peligros. Así es. Sin embargo, el padre le había confiado a ese jovencito la tarea de cuidar las ovejas. Así es. Entonces, lo mismo con Gedeón, lo mismo con el mismo Moisés, lo mismo con Pedro, lo mismo con Mateo. Todos estaban en una ocupación haciendo una labor responsable. Me atrevo incluso a decir que no hay ninguno registrado en la Biblia, por lo menos lo que yo he leído y el tiempo que tengo, no he leído todavía un hombre o una mujer que no esté haciendo una labor o que tenga un compromiso cuando Dios la llamó, cuando Dios decidió manifestarse. Todos tenían su responsabilidad, todos tenían su labor. Por lo tanto, es importante nosotros ser responsables, porque la responsabilidad es lo que siempre nos va a conducir, lo que nos va a impulsar, lo que nos va a decir en esos momentos malos o críticos de nuestra vida, donde estamos quizá un poco caídos, es lo que nos va a decir, sigue avanzando, no te detengas, porque tienes un compromiso o una responsabilidad en tu vida, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en la iglesia. Por eso es que es importante también, es una bendición, ser responsable, comenzando con la iglesia, tener su responsabilidad en la iglesia, no solamente ser, como yo escuchaba en otro segmento de otras personas que enseñaban, de ser un turista. No se puede ser turista en la iglesia, porque el turista no tiene ningún compromiso. Al turista no le interesa lo que está sucediendo en ese país, no le interesa cómo está marchando ese país. Es un espectador. Es un espectador. Y de eso está lleno la iglesia hoy en día, de gente expectante, es decir, personas que asisten a la iglesia, van a las reuniones de la iglesia, aportan, diezman, ofrendan, pero son simples espectadores, no se involucran. Sí. No tienen el peso del evangelio. No se comprometen con el evangelio. En su vida no hay un proyecto personal con la obra de Dios. Así es. ¿Se entiende? Entonces, eso es un elemento negativo, porque la persona que es así no crece espiritualmente. De ninguna manera. No puede crecer porque no está ejercitándose. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la fe. Claro. ¿Qué es ejercitarse en la fe? Es vivir la palabra de Dios. Así es. Con todo lo que conlleva, responsablemente, hacer la obra de Dios. Amén. Así. Eso es ejercitarse. Pero hoy prefieren mucho ejercitarse en el gimnasio. Así. Para tener buenos músculos. Dios. Y bueno, está bien. Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco. No dice que no sea provechoso. Malo, ni que no sea pero dice que para poco. Y si Pablo dice que para poco, bueno, lo dice por el sentido, está bien, tú puedes tener mucho músculo, pero lo que el diablo puede prepararte una mujer por ahí. Así es. Que te caiga atrás, como dicen nosotros aquí, y te haga la vida imposible y te haga caer. Porque tú estás
ejercitando la carne, Así algo es. debe salir de ahí. ¿Qué va a salir? Sensualidad. Claro, así es. Cuando tú ejercitas la carne, lo que sale es el sensualismo. Así que nadie es. me venga con otra cosa. No sale otra cosa. Ahora, cuando tú te ejercitas en la fe, entonces lo que se refleja en ti es Dios, el Espíritu de Lo Dios. propio de la fe. Los frutos del Espíritu. Así es. Bendito Dios. Y Bien. esto sigue siendo importante porque, número uno, nos impulsa, nos lleva a nosotros seguir caminando aun cuando no tengamos fuerza. Ya. Número dos, nos lleva a nosotros establecer el reino de Dios donde quiera que estemos, ya sea en la iglesia, sea en la casa, sea en el trabajo, en cualquier área de nuestra vida que nosotros estemos manejando. ¿Por qué? Porque nos sentimos comprometidos con ese peso de compromiso en nosotros, de que tenemos que hacerlo, de que tenemos que manifestar a Dios donde quiera que estemos. Así es. En Jerusalén, que es nuestra casa, es lo primero. Debemos manifestar a Dios en nuestra casa, Así es. que ese es Jerusalén. En Samaria, en Judea, que es tu vecino, ahí, Vecino ahí. el entorno, el vecindario. Samaria, que es el otro barrio, y hasta lo último de la tierra. Ya donde quiera que Donde vayas. quiera que vayas, tú debes ser un testigo, Así es. un buen representante, porque la Biblia utiliza una serie de terminología. Dice que somos embajadores de Cristo. Así es. O sea, nosotros somos la cara del reino de Dios, visible ante el mundo. Entonces, por eso Pablo dice que debemos ser como cartas leídas, Amén, así es. personas transparentes, personas honestas, serias. El evangelio es para gente que sean serias. Así es. Entonces, si nosotros abrazamos esos principios de la Biblia que nos enseñan cómo tú debes conducirte, cómo debes manejarte, pues yo creo que tendremos éxito en la vida familiar, Así es. en la vida ministerial o eclesiástica, y en la vida laboral, y donde quiera que tú estés vas a No, tener claro, éxito. así, de hecho, y hablando de éxito, hay personas que desatienden su iglesia, su congregación, por ir en pos de un trabajo X que le va a beneficiar más, pensando que de esa manera van a tener éxito, Ya. y terminan en ruina. Número uno, porque no tienen ningún fundamento. Ya. Acabamos de leer al principio que es necesario tener un fundamento. ¿Por qué? Porque cuando viene ese río, esa situación, ese día malo, es lo que te va a ayudar a ti, el fundamento, a permanecer firme cuando aquellos problemas azoten tu vida. Así es. Lo segundo es que tenemos que ser responsables, y la responsabilidad conlleva varias cosas, muchas cosas en las cuales pueden emplearse, manifestarse en nuestra vida. La responsabilidad abarca todo. Si somos responsables, yo creo que primero con Dios, con la iglesia, Amén. entonces yo creo que se va a manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Porque Dios quien nos está conduciendo, Así es Dios es. que nos está ayudando y nos está dando el plan exacto y correcto para todas las áreas de la vida. Ok, así es. Pues, no, este es tu programa, ¿no? No, yo creo que te agradezco la invitación No, estamos agradecidos, Dios más, yo me que siento nos más honrado. ha hecho, ¿no? Nosotros también, de compartir este momento acá con este programa, el mensajero Así es. del reino. Bueno, estamos agradecidos a Dios, saludamos a todas las personas que fielmente se dan cita a esta hora en este canal, por este medio, y creo que yo sé que ha sido de bendición. Amén. Porque creo que, como dijo Dios a Isaías, que ellas no retornan vacía la palabra del Señor. No retornan vacía y siempre hay un propósito Así en es. los temas. Así es, Puede ser una persona, puede ser dos, puede ser tres, a quien Dios le esté hablando a Así través de es. este tema o le vaya a hablar, porque debemos decir que estos programas se quedan grabados, así es. vuelve, se repiten, muchas van a estar en la página también, para que todo aquel que entre pues lo vea, Así es, y la palabra de Dios es viva y eficaz. así es. Cuando usted hace uso de la palabra de Dios, hay poder en la palabra de Dios. Amén, así es. Son poderosas. La palabra de Dios es más poderosa que todas las bombas atómicas Así es, que pueden existir en el mundo. Entonces, cuando tú haces uso de ella, hay una reacción positiva, amén. porque Así estamos es. hablando de la palabra de Dios. Por eso decía el Señor a Ezequiel o a Jeremías, uno de los dos, no recuerdo el texto, pero el profeta, pero le dice al Señor, no es mi palabra, es Ezequiel.
No mi palabra como martillo que quebranta las piedras. Así es, así es. O sea, no hay vida, por más dura que sea, no. Que así es. Si la palabra de Dios llega, ellas van a trastornar la vida de esa persona. Pues que Dios me le bendiga, que tengan un buen día y le esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo medio. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.